Se dice que el coronavirus es un enemigo invisible, y lo es, porque no se lo puede ver a simple vista. Nadie lo puede ver, a menos que ocupe un microscopio electrónico y lo pueda ver. Un enemigo invisible. Pero ¿quién puede negar la realidad? Nosotros solamente podemos ver los nefastos resultados que está provocando en el mundo entero. La catástrofe, todo lo que está causando. Que Dios nos libre. De esta misma manera, también hay un enemigo invisible, porque nuestros ojos naturales lo pueden ver, y es el diablo y sus demonios. No te asustes, porque con nosotros está el grande de los grandes, el que venció al diablo, el que venció a los demonios, el que venció la fuerza de las tinieblas. Se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en medio nuestro. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es invisible porque nuestros ojos naturales no lo pueden ver. Pero no podemos negar la existencia del diablo y sus demonios. Muchas de las vivencias que tenemos a veces en el hogar, en el trabajo, en cualquier parte, no tenemos explicación. ¿Por qué a veces por algo tan insignificante hay una gran pelea, una gran confrontación? Y después decimos, pero era una insignificancia. ¿Por qué tuvimos que llegar a una discusión tan acalorada? ¿Por qué tuvimos que agredirnos con palabras, ofendernos? Detrás de nosotros hay alguien que procura que nos peleemos, que nos dividamos, que nosotros nos odiemos. Pero Jesús está en medio nuestro. Y por eso tenemos que confiar en nuestro poderoso Señor y Salvador. Así que en esta mañana vamos a ver las armas espirituales poderosas que el Señor nos da. Ahora el mundo se está preocupando desesperadamente de encontrar una vacuna, pero nosotros tenemos la vacuna, entre comillas, desde que Cristo murió en el Calvario y venció a Satanás y al tercer día resucitó. La vacuna ya está a disposición nuestra y es el poder del Espíritu Santo para vencer, es el nombre de Jesús, es las armas para vencer al diablo. Yo voy a leer un pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18, voy a usar la Reina Valera contemporánea, que dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténgase firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Bien, a una primera lectura uno tiene una somera idea de lo que está pasando o diciendo el pasaje. Pero ahora vamos a analizar el contenido versículo por versículo. Vamos a ir al primer versículo que dimos lectura, el versículo 10. Dice, por lo demás, lo que quiere decir por último, porque en el pasaje anterior venía recomendando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cómo debe ser la relación entre los creyentes, cómo debe ser la relación entre padres e hijos, entre amos y criados, etcétera, etcétera. Y ahora dice por lo demás, por último. Pero esto no significa que deja para el último como la cosa de menor importancia. Al contrario, siempre las últimas recomendaciones que se le da a los hijos, los padres cuando van a viajar, Jesús antes de partir al cielo, las últimas recomendaciones fueron las más importantes, como para que no se olviden. Entonces, por lo demás, o por último, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. En este versículo hay dos recomendaciones. La primera, mantenernos firmes en el camino del Señor. Una de las estrategias de Satanás es sacarnos del camino del Señor. Porque cuando una persona se aparta de Dios, se aparta del camino del Señor, es presa fácil del diablo, porque está desprotegido, está sin la cobertura que le da el Señor. Por eso la recomendación es mantenernos firmes en el camino del Señor. El que se aparta de Dios se expone a todo tipo de ataque del diablo. Y los que nos mantenemos firmes y fieles también somos atacados, pero la victoria es nuestra. En cambio, los que se apartan de Dios, la victoria es del enemigo, porque él puede jugar con la vida de los que se apartan de Dios. La segunda recomendación es mantenernos firmes en el poder de la fuerza del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos enfrentarnos a un poder tan grande como el diablo y sus demonios, con fuerzas humanas, con estrategias humanas, con poder de la mente psicológico y con esto y con el otro. Pero tenemos que nosotros depender de la fuerza que el Señor nos otorga para que la victoria esté asegurada. ¿A qué soldado se le ocurre ir al campo de batalla con las manos limpias y su enemigo está armado? Es un absurdo. ¿A qué boxeador se le ocurre subir al ring sin los guantes, sin lo que protege su dentadura? Sube equipado, sube armado. Mi hermano, mi hermana, el Señor nos da fuerzas poderosas, invencibles, pero tenemos que ocuparlas. Tenemos que hacer uso de ellas. El siguiente versículo, el 11, dice, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Aquí también hay dos recomendaciones. La primera recomendación dice, revístanse de toda la armadura de Dios. No con parte de la armadura de Dios, sino con toda. Yo quiero explicarte que el apóstol Pablo escribía cartas desde la prisión y al lado de Pablo había soldados romanos bien equipados con toda una armadura, con una espada que era el arma de combate, con un escudo que era el arma defensiva y sigue. Entonces el Espíritu Santo le inspiró a Pablo para que asocie la armadura del soldado romano con la armadura del soldado cristiano. Ahora dice que ocupemos toda la armadura, debemos entender eso.
Podemos estudiar la palabra de Dios como la espada del Espíritu, pero no orar. Ahí no estaríamos ocupando toda la armadura. O podemos invertir mucho tiempo orando, pero no meditar y alimentarnos de la palabra de Dios. Y ahí no estaría completa la armadura. Podíamos estar haciendo las dos cosas y no tener una vida de fe. Y la fe es otra arma poderosa para vencer al enemigo. Ya lo vamos a ir viendo a toda la armadura del Señor. Ahora la recomendación es que usemos toda la armadura. Y yo te pregunto, pero no para incomodarte, ¿cómo están tus armamentos espirituales? ¿Estás usando algunas armas? La recomendación es que use toda la armadura para poder combatir. La segunda recomendación es, con esa armadura debemos hacer frente a las acechanzas del diablo. Por allí de tanto en tanto hablo con algún hermano y le pregunto, ¿cómo andás en tu lucha con el diablo? Yo con él no lucho, me dice. Yo oro a Dios y que Dios luche por mí. Entonces le digo, estás entendiendo mal la palabra, porque la palabra dice que vos y yo tenemos que luchar, no solos, sino con el poder de Dios. Pero si yo vivo orando, que Dios me provea los alimentos, que Dios me provea el dinero, que me dé un buen trabajo, el diablo dice, este no me hace frente. Así que mientras él está entretenido pidiendo cosas para su bienestar o cosas necesarias, yo voy a empezar a atacarlo. Y hoy lo encuentro un poco enojado. Y esa es la puerta abierta. Porque la Biblia dice, si se enojan, no pequen. Y que el enojo no les dure todo el día. Ni le den lugar al diablo. Así que es imposible dejar o impedir que no te enojes. Yo también me enojo. El Señor también se enojó. El tema es si conservo mi enojo todo el día. Y un corazón enojado es una puerta abierta para el diablo. Solo Dios sabrá si en esta mañana hay algún cristiano que le dejó abierta una rendija o la puerta abierta para que el diablo le gane ventaja. Cuidado, hermano. El enojo hay que solucionarlo antes que se ponga el sol. Hay que entregarlo al Señor y pedirle que nos perdone y perdonar nosotros. La Biblia dice en otra parte, sean prudentes y velen, porque su adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y él no quiere devorar a la gente que no pertenece a Cristo, porque ya son de él. Quiere devorar a los seguidores de Cristo, al cual resístanle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo a nuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, 8 y 9. No crea que lo que a vos te pasa, solamente a vos te pasa. Todo verdadero cristiano es atacado por el diablo. ¿Se escucha bien, hermano? No te asombre que el diablo te ataque. Y si el diablo no te ataca, eso es mala seña. Quiere decir que no sos su enemigo. Es porque el diablo, si sos su amigo, no te va a atacar. Pero yo me regocijo, aunque no me gusta que el diablo me ataque. Pero cuando me ataca, yo digo, gloria a Dios. El Señor está conmigo y Él conoce que yo le pertenezco a Cristo. Y si vos le recibiste a Cristo, el diablo te tiene hambre, te quiere dañar, te quiere perjudicar. Pero el Señor de los señores está con nosotros día y noche para defendernos, cuidarnos, protegernos y nos acompaña. No nos distraigamos, el Señor es poderoso y está con nosotros. El versículo 12 dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Otras versiones dicen, no es contra gente de carne y sangre. Pero esta se entiende más. ¿Qué quiere decir? Nuestra lucha no es contra seres humanos, aunque a veces hay disensión, confrontación, discordia entre seres humanos. Y nosotros lo primero que decimos, ¿pero por qué mi esposa me hace la guerra? ¿Y por qué mi esposo me dice palabras que no son apropiadas? ¿Y por qué los hijos contestan mal? Bueno, no le vamos a echar toda la culpa al diablo,
A veces nosotros no vivimos en el Espíritu, sino que vivimos en la carne. Pero muchas veces, si vos no estuvieras siendo atacado por el diablo, no dirías lo que decís, no pensarías lo que pensás y no harías lo que haces. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Todas son influencias del enemigo para que nosotros estemos disgustados en casa, en la iglesia, en el trabajo, en todas partes, porque el diablo vino para dividir, él vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, contra seres humanos, sino contra principados y potestades. Principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes. ¿Qué quiere decir? Ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos 4 aclaraciones. La primera aclaración: la batalla que libramos no es contra seres humanos. No es contra seres humanos, aunque a veces repercute entre los seres humanos los efectos de los ataques del maligno. La segunda aclaración: nuestra batalla es contra principados y potestades. ¿Qué quiere decir? Legiones poderosas de demonios. ¿Sabe qué quiere el diablo? Que vos y yo creamos que él no existe, o que él está inactivo, o que él no te va a hacer nada. Esa es la estrategia. Entonces uno anda tranquilo, gloria a Dios, mientras canto, mientras leo un poquito la Biblia. A mí no me va a atacar. Vos nomás sabés que no te va a atacar. Si a Jesús lo atacó, ¿cuánto más a nosotros? En el desierto, una confrontación terrible. Así que principado y potestades quiere decir legiones de demonios poderosos. La tercera aclaración dice: esos espíritus malignos gobiernan las tinieblas de este mundo. Gobiernan las tinieblas de este mundo. La persona que está en tiniebla espiritual es blanco fácil del enemigo. Pero si nosotros caminamos en la luz, él no le gusta la luz, a él le gusta la oscuridad. Pero hay alguien que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Si vos andás con el Señor en íntima comunión, estás en la luz. Y cuando el diablo te mira y te ve, yo no le puedo hacer nada a este, porque está en la luz. Pero si vos y yo andamos en tiniebla, en cosas raras, en cosas que a Dios no le gusta, somos presa fácil del diablo. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Yo creo que es muy simple. La cuarta aclaración dice: nuestra batalla es contra huestes, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire. En el aire. Yo recuerdo cuando el Señor me permitió fundar FM Sintonía de Amistad 105.3 hace 31 años. Qué cosa rara. Cuando empezamos a salir al aire con el mensaje de Cristo, hemos sido atacados terriblemente por fuerza de las tinieblas. Y nos preguntábamos el uno al otro, pero alguien más entendido que nosotros vino y nos dijo: ustedes están invadiendo el campo enemigo, y entonces no esperen otra cosa. No esperen que el diablo y los demonios vengan a felicitarlos. Los van a atacar con desánimo, con resentimiento, con desentendimiento. Y así pasó, hermanos. Nosotros seremos o somos atacados por fuerzas que están en el aire, Pero gloria a Dios, Jesús no está en el aire. Jesús está en nuestro corazón, porque lo recibimos. Y el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y con él vencemos a Satanás. El versículo 13 dice: por lo tanto, quiere decir por esa razón.
Echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Aquí vemos 4 exhortaciones. La primera exhortación dice, echen mano. ¿Qué quiere decir eso de echen mano? Usen toda la armadura de Dios. No parte, sino toda la armadura, ya lo expliqué. Si usas una parte de la armadura, no estás equipado completamente. La segunda exhortación dice, para que cuando llegue el día malo, todo el tiempo vamos a ser atacados por el diablo. Pero hay un día en especial, cuando se te quemó la heladera. Y ese día, tu esposo chocó con el auto. Pero ¿será posible? Y ese día, tu hijo se fracturó la pierna. Y ese día, algo pasó y sigue la lista. Y vos te preguntás, ¿pero por qué tanta coincidencia todo el mismo día? ¿Te pasó alguna vez? A mí me pasó, sí. Tal vez no sean tantas, pero ese mismo día suceden cosas raras que no tienen explicación racional ni lógica. Yo quiero decirte, ese es el día malo. Ese es el día malo. Puede ser que hoy sea tu día malo. Yo no voy a decir que no, que el Señor sálvale, porque cuando el diablo le pidió permiso al Señor para zarandearle a Pedro y a sus discípulos, Jesús dijo, Pedro, el diablo me pidió permiso para zarandearlos como a trigo. Y el Señor podía haber dicho, yo le impedí. Pero Él dijo, y yo voy a orar por ustedes, para que la fe de ustedes no flaquee, sino que se mantengan firmes. Y después de acabada la guerra, cuando tengas la victoria, Pedro, vení y confirmale a tus hermanos en la fe. ¿Estamos yendo, hermano? Ser atacado por el diablo no es que estamos en las más pésimas condiciones. Tal vez estamos en la mejor condición y el diablo nos tiene hambre, nos quiere derrotar. Así que ese día malo puede ser hoy, pudo haber sido ayer. No te asustes, puede ser mañana, pero el Señor estará contigo. Si vos te aferrás al Señor Jesucristo, la victoria está ganada. ¿Se escucha bien, iglesia? Si Cristo está en tu vida, la victoria está ganada. La victoria es tuya, porque Cristo venció al diablo y a los demonios. Y con Cristo somos más que vencedores. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. La tercera exhortación dice, para que en ese día, el día malo, podamos resistir. Y hay muchos cristianos que el día malo cuelgan la toalla, tiran los guantes. Dice, esto no va más. Yo hasta aquí pude resistir. ¿Y ahora qué vas a hacer? No. Ahora dejo iglesia, dejo culto, dejo Biblia, dejo oración, dejo todo. Ese es el día donde Dios te está observando a ver qué haces. Porque Dios dice, hijo mío, yo te ayudo, pero tenés que pelearla, tenés que resistir al enemigo. Yo lo permito para probar tu fe y tu dependencia de mí. La Biblia dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo. ¿Y cómo termina la historia? Y Él huirá de ustedes. Y Él va a huir. Quien tiene que huir no es el cristiano, es el diablo. Pero muchos cristianos huyen. La cuarta exhortación dice, debemos resistir hasta el fin de la lucha, hasta el fin, y permanecer firme. No sé por qué repite tanto esta expresión, permanecer firme, firme, porque el que está firme con el Señor, el que está firme en el camino del Señor, siempre sale ganando. Los versículos 14 y 15 dicen, por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Por esa razón, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestido con la coraza de justicia, que es la justicia de Dios, y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Aquí vemos 4 órdenes del Señor. La primera orden dice que debemos mantenernos firmes en el camino del Señor.
El que se mantiene firme sale ganando. El que se aparta del Señor sale perdiendo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos firmes o estamos en la cuerda floja? Que Dios nos ayude. Para estar firme hay que orar todos los días, hay que meditar en la palabra, hay que congregarse, hay que dar testimonio de Cristo. Todo eso fortalece, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad es Cristo. Si Cristo está conmigo, yo soy libre de toda acechanza del diablo. Y Jesús quiere estar contigo y conmigo. Habrá que ver si yo quiero estar con Él. Que Dios nos libre. La segunda orden dice: debemos estar fajados, sostenidos con el cinturón de la verdad. Bueno, Pablo se fijaba en el soldado romano y había un cinturón que sostenía toda su túnica y también la armadura. Ahora, en el símil, en la similitud, en la comparación con la vida espiritual, ese cinturón es la verdad. Jesús dijo, yo comienzo y vos lo continuás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí nos detenemos, es más largo. Juan 14:6. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el que te va a sostener? El cinturón del soldado romano era la verdad, o mejor dicho, en el símil que decía el apóstol. Ahora, ¿quién será el que nos va a sostener con toda la armadura? La verdad, que es el Señor Jesucristo. Y escucha bien este otro texto. Dijo Jesús a los judíos que lo querían matar: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de sí mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Anda acechando para que nosotros también tomemos su modalidad de ser mentirosos. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que practicar la verdad, hablar la verdad y permitir que la verdad personificada, que es Cristo, esté en nuestra vida. La tercera orden dice: debemos estar revestidos con la coraza de justicia, que es la justicia de Dios. Cuando nosotros no éramos creyentes y un día vinimos a Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados, Él hizo dos cosas: nos perdonó y nos justificó. ¿Qué es la justificación? Nos declara libres de culpa y cargo. Y nos mira, escucha bien, si te arrepentiste de tus pecados, o esta mañana te arrepentís, Dios te perdona todo y te mira como si nunca hubieses pecado. Esa es la doctrina de la justificación. No es algo glorioso que Dios me mire como un santo, sin mancha, blanco, y nos pone una vestidura blanca para que el diablo la vea y que nosotros digamos: gracias por haberme emblanquecido en la sangre de Cristo. Y la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Todo verdadero hijo de Dios ha sido justificado por el Señor. No hay por qué andarse autocondenando. El diablo te va a echar en cara tus viejos pecados. Y muchos de nosotros recordamos y dicen: ay, lo que hice. Jesús te perdonó y te justificó si te arrepentiste. ¿Se escucha bien, iglesia? Todavía no es para decir y clamar un grito de júbilo: el Señor me justificó, me limpió. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La cuarta orden: y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. ¿Sabías que cuando estamos predicando el evangelio de Cristo, estamos haciendo la mayor guerra espiritual? Tal vez nunca lo pensaste. ¿Por qué? Estamos sacando gente del reino de las tinieblas y trayendo al reino de la luz. Por eso Jesús dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda persona. ¿Por qué? Porque cuando están haciendo eso, le están quitando gente al diablo. Querida iglesia, somos llamados
a robarle gente al diablo y traerlos al reino de Jesucristo. ¿Estamos dispuestos a hablarle, dar testimonio a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio? ¿Sí o no? Amén. Cuando estamos evangelizando, estamos haciendo la mayor guerra espiritual. Por eso dice, estén listos, calzados, con la predisposición de predicar el evangelio de la paz. Eso de calzado es un simbolismo. Quiere decir caminar, andar, diseminando, predicando el mensaje de salvación. El versículo 16 dice, además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Otra versión dice, los dardos encendidos del maligno. Quizás está acostumbrado a esa versión. ¿Qué son los dardos encendidos del maligno? Bueno, las flechas que usaban en aquel entonces. Pero a algunas flechas le ponían brea y le prendían fuego. Entonces cuando esa flecha llegaba a una casa, no solo que dañaba a los que vivían, sino que producía un gran incendio. Eso es lo que espiritualmente quiere hacer el diablo con tu vida, con tu matrimonio, con tu familia, con tu casa, con todo. Quiere prenderle fuego. Hoy nos asombramos los femicidios, porque hay muchos maridos que le echan alcohol a su mujer y después le prenden un fósforo. Pero el diablo es el peor homicida, porque anda buscando gente para llevarle al fuego del infierno. Pero nosotros estamos camino al cielo. Si Cristo está con nosotros, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Palabras de Jesús. ¿Hay algún ciudadano del reino de los cielos esta mañana acá? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Muy bien. A eso, el fuego encendido. Aquí hay dos indicaciones del Señor. Primera indicación, debemos protegernos con el escudo de la fe. ¿Cómo está tu fe? Ah, pastor, mi fe está flaqueando. ¿Sabes cómo crece la fe? La Biblia dice, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. ¿Cómo estás leyendo tu Biblia? ¿Cómo la estás estudiando? ¿Cómo las estás meditando? Porque cuando estás meditando, estudiando, leyendo tu Biblia, tu fe crece. Y la fe es un escudo contra los engaños del diablo. La segunda indicación, con la fe podemos apagar todas las flechas incendiarias del maligno o los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son esas flechas? ¿Cuáles son esos ataques? Bueno, puede ser dudas. Dudas. ¿Será que Dios está conmigo? Incredulidad. ¿Será que Dios nos olvidó de mí? Eso quiere el diablo. Puede ser que te invada los temores. ¿Qué va a pasar conmigo? Mira si me contagio. Mira si me pasa. Mira si pierdo el trabajo. Esos son dardos de fuego del maligno para intimidarte, para que pierdas la confianza en Dios. Pero nosotros decimos, somos propiedad del Señor y dueño del universo. Y Él es el dueño de la plata y el oro del mundo. Por lo tanto, yo siempre tendré mi alimento. Porque el salmista dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparados ni a su descendencia que mendigue pan. Si sos un hijo de Dios, nunca va a andar de mendigo de alimento. El Señor es tu proveedor, el Señor te va a dar, el Señor te va a sostener. Gloria a Dios. El versículo 17 dice, cúbranse con el casco de la salvación. El casco de la salvación. Otra versión dice el yelmo. Pero el yelmo es el casco que usaba el soldado romano y ahora Pablo lo aplica en el símil a la vida espiritual. Entonces dice, cúbranse con el casco de la salvación o esgriman, usen la espada del Espíritu, que es la espada de la palabra, es el Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí vemos dos enseñanzas del Señor. La primera enseñanza, debemos cubrirnos la cabeza, la mente, lo que pensamos, con el casco de la salvación. ¿Qué es la salvación? Es el regalo más grande que Dios da. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2, 8, 9 y 10. El Señor está contigo y la salvación es el regalo. Yo recibí hace 52, 53 años la salvación. No sé hace cuánto que la recibiste, pero la salvación, si tenés a Cristo, está contigo. ¿Salvación de qué, pastor? Salvación de la condenación, salvación de ir al infierno, salvación de ir al lago de fuego, salvación para irnos al cielo cuando termine esta corta vida en la tierra. ¡Gloria a Dios! Nadie quiere irse, pero estamos listos. La segunda enseñanza, debemos esgrimir, usar la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que ocupar, tenemos que memorizar. Hay textos, versículos que en el momento preciso el Espíritu Santo te va a traer. Y cuando vos le repetís al diablo la palabra de Dios, él no la puede resistir. No la puede resistir. Jesús se defendió del diablo y le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Pero si vos no sabés ni un versículo, está desarmado, mi hermano. Tenés que aprender versículos de memoria. El último versículo, 18. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos. Aquí hay dos indicaciones del Señor. La primera indicación, debemos orar continuamente con súplica, guiado por el Espíritu Santo. Ay, pastor, sabe que a los 5 minutos de orar yo estoy aburrido, no sé más qué decir, se me terminó el repertorio. Decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida y ayúdame a orar. ¿Sabe qué dice? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26, 27. El Espíritu es tu ayudador para ayudarte a orar. Cuando te encerrás y decís no sé qué orar, yo le digo, Espíritu Santo, ven a ayudarme a orar. Y fácilmente puedo pasar una hora y media orando, porque Él se hace cargo de mí, me ayuda a orar, ora por mí, intercede por mí, le ruega a Dios, a veces en lengua, a veces en lenguaje comprensible. El Espíritu Santo te está esperando en tu cuarto de oración para ayudarte a orar. Iglesia, ha llegado el momento de no bajar la guardia en la vida de oración. ¿Se escucha bien? ¿Cuánto estás orando? 3 minutos, 5 minutos. Jesús dijo a sus discípulos, no han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. Y se lo dijo 3 veces. Yo deduzco que el tiempo mínimo que oraba Jesús cada vez que se arrodillaba a orar era 1 hora. Y yo dije, Señor, quiero aprender de ti. Ayúdame a orar. Y lo estuve haciendo hasta hace un tiempo, 1 hora a la mañana. Después dije, no, Daniel oraba 3 veces. Yo no soy más que Daniel, pero yo quiero copiar la vida de Daniel. Y ahora a la tarde estoy ocupando otra hora para orar por tu vida, para orar que Dios te fortalezca. Si algo empezaste a sentir dentro tuyo, yo te puedo decir que es la respuesta de Dios a mi intercesión por tu vida. Y si esta mañana estás aquí, es porque el Señor me dice, escuché, Arnoldo, tu oración, y le motivé para que vengan al culto. Seguí orando más y el templo se va a llenar. Pero te digo, ayúdame, hermano. La segunda indicación, debemos mantenernos atentos, siempre orando por todos los santos, los hermanos, los redimidos. La Biblia dice, oren los unos por los otros. Y quiero concluir contándote lo que me pasó el martes. El martes temprano me levanté a orar. Y cuando me puse a orar, sentí un ataque diabólico contra mi persona. ¿Y qué puso en su corazón y en su mente, pastor? Me quiso sembrar dudas. Me quiso sembrar miedo. Me quiso hacer sentir solo. Y el Espíritu Santo me dice, abrí tu Biblia y empecé a leer.
¿Qué pasaje, querido Espíritu? El que acabamos de estudiar. Lo empecé a meditar y al momento el diablo se tuvo que retirar. Y tuve la más grande victoria en esta semana. El martes temprano, ¿me atacó el diablo? Sí, pero la victoria fue mía porque Cristo me la entregó. Eso quiere hacer contigo, querido hermano, querida hermana. La victoria tenemos que ganarla en el cuarto de oración. Pero después me dijo, lo que te pasó a vos, le puede estar pasando a muchos de tus hermanos. Predica este tema el domingo y alentale mucho que me busquen. Porque la palabra de Dios dice, finalmente, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¡Aleluya!